buenos días, amados hermanos. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar almas a los pies de Cristo. Nuestra misión es reconciliar al mundo con Dios. Amados hermanos, abramos la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17. Leamos, hermanos. Dice la palabra de esta manera, hermanos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén, hermanos. Amén. Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente entre todos ustedes. El tema de esta mañana, amados hermanos, ¿qué es un testimonio cristiano? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué es un testimonio cristiano? Muchas veces, amados hermanos, el buen testimonio habla mejor que muchas palabras que podamos decir. Así es, hermano. Podemos decir nosotros que somos esto, que somos el otro, que somos aquí y que somos allá. Pero a la verdad, amados hermanos, el buen testimonio puede traer mejores resultados que palabreríos, hermanos. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿cómo podemos describir un buen testimonio? Eso es lo que hoy en día podemos discutirlo. ¿Cómo podemos describir un testimonio? Amados hermanos, quiero poner esto en tu corazón y que te recuerdes toda tu vida, hermanos. A veces, amados hermanos, nuestra apariencia es algo diferente a lo que somos. No es así, hermanos. Amén. Pero en cuanto hablamos, nos damos a entender o revelamos lo que a la verdad somos, hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Quiero que siempre tengas en mente que tus palabras y frases son como las pinceladas de un cuadro, dibujando tu esencia
en el lienzo de la vida. Cada elección de vocabulario, cada expresión revela un fragmento de tu ser interior. Piénsalo bien, hermano. Pensamientos, emociones y experiencias, Señor. Así que, amados hermanos, cada lección de tu vocabulario, cada expresión revela un fragmento de tu ser interior. Pensamientos, emociones y experiencias. Y en ese proceso de creación lingüística, te defines a ti mismo y revela la verdad, lo que tú eres. Cada palabra pronunciada, cada frase escrita, deja una huella en el corazón de quienes te escuchan. Así que en esta mañana, amados hermanos, te quiero exhortar. Así que elige con sabiduría, porque tus palabras no solo comunican, sino que también te revelan lo que a la verdad tú eres, amado hermano. Amén. Tu testimonio, óyeme, tu testimonio, independientemente de cuán ordinario o espectacular crea que es una historia sobre el carácter de Dios. Tu testimonio es el relato de un testigo ocular de cómo Dios te rescató del pecado y de la muerte a través de su Hijo Jesucristo. Y como resultado, cambió tu vida, amados hermanos. Amén. Y cambió tu vida, amados hermanos. Cambió tu vida. Cuando compartes tu historia con otros, les ayudas a conocer cómo es Dios y qué puede hacer este Dios para ti también. Cuando compartes tu historia o tu testimonio con otros, les ayudas a conocer cómo es Dios y lo que puede hacer por ti. Pensemos en esto, amados hermanos. Mira lo que dice 1 Juan 5:9. Dice la palabra: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 1 Juan 5:9. Mira, si tú puedes decidir a descifrar este verso, es muy simple. Si aceptamos el testimonio de los hombres, debemos recordar que el testimonio de Dios es mayor y glorioso. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado acerca de su Hijo, hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio. Porque muchas veces personas vienen a los pies de Cristo simplemente mirando y oyendo de tu buen testimonio. Hermanos, esa fue la manera que yo pude venir a los caminos del Señor, oyendo un buen testimonio. Amén, hermanos. Amados hermanos, ya sea que estés en la fila del supermercado, sentado con un familiar, amigos, compañeros de trabajo o parado frente a un grupo de personas, debes entender esto. La Biblia te llama a estar siempre listo y preparado para explicar tu esperanza en Cristo. Amén, hermanos. Y tienes que estar preparado para explicar la esperanza que tú tienes en Cristo con amabilidad y respeto.
Óyeme, dice la Biblia en 1 de Pedro 3, 15 al 16. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén, hermanos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16. Amados hermanos, tu testimonio es una de las herramientas más valiosas que tienes para compartir el Evangelio con una persona que no sigue a Jesús. Amén. No solo eso, hermano, sino que no es una herramienta, podríamos decir, no es una herramienta que debas acordarte de llevar en tu mochila o bolso. O no es así, hermanos. Es algo que lo tienes en todo momento, sin importar las circunstancias. Amén, hermanos. Estar preparado para tener una puerta abierta para compartir con alguien es crucial. Si vas a ser fiel a compartir la historia que Dios te ha dado a ti. Esa historia es el testimonio que tú llevas en tu vida diaria para poder traer personas a los pies de Cristo. Amados hermanos, me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, me imagino a veces, quizá pienses que debido a que tu testimonio es tu historia, no tienes que hacer nada para estar listo y preparado para contarla. Eso es lo que pensamos nosotros, amados hermanos, muchas veces. Pero después de todo, recuerda muy bien, tú estabas allí cuando sucedió y lo estás viviendo ahora. Pero es fácil ponerse nervioso, desviarse u olvidarse de cosas al compartir tu testimonio. Lo que te puedo yo dar a entender es que puede haber un resultado confuso o distraído para quienes lo escuchan. Por eso es un poco de preparación y práctica puede ser tan valiosa, hermanos. Lo que te quiero dar a entender que siempre debemos practicar y recordar el buen testimonio para que cuando nosotros demos nuestro testimonio no nos confundamos de lo que vamos a hablar. ¿Me doy a entender, hermanos? Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, pero es fácil ponerse nervioso, ¿no? Desviar u olvidarse de cosas al compartir tu testimonio, lo que puede resultar confuso y distraído para quienes lo escuchan. Por eso, es un poco de preparación y práctica puede ser tan valioso como tú no te imaginas. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice así, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 12. Porque nuestra gloria, dice, porque nuestra gloria está el testimonio de nuestra conciencia limpia, con sencillez y sinceridad de Dios. Entonces, amados hermanos, cada vez que cuentas tu historia de cómo llegaste a tener una relación personal con Dios, le das honor y gloria a Dios.
Y Dios, amados hermanos, y Dios está complacido con eso. Esa historia es tu testimonio cristiano. La historia de cómo Dios ha cambiado tu vida a través de una relación personal con Él. Es muy importante que nosotros digamos eso al momento de dar nuestro testimonio. Es muy importante nuestro testimonio. Es muy importante para la vida diaria y es muy importante para traer almas a los pies de Cristo. Esa historia es tu testimonio cristiano. La historia de cómo Dios ha cambiado tu vida a través de una relación personal con Él. Un testimonio cristiano es una historia de cómo una persona llegó a conocer y a seguir a Jesucristo, amados hermanos. Un buen testimonio es una manera de honrar a Dios y mostrar gratitud por su gracia salvadora, amados hermanos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Amados hermanos, también puede incluir ejemplos de cómo Dios ha obrado en la vida de nuestra personalidad, amados hermanos. Podemos incluir ejemplos de cómo Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Cómo enseñarle una lección de responder una oración. O dar la victoria sobre el pecado, amados hermanos. Ese es un buen testimonio cuando damos un testimonio. Que cómo, dar un ejemplo, que cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Así es. Cómo Dios responde en nuestras oraciones. Y cómo Dios ha tenido victoria sobre nuestro pecado, amados hermanos. Ese es el buen testimonio que nosotros debemos de llevar a diario, amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amados hermanos, un testimonio, un buen testimonio cristiano es una manera de compartir con los demás la propia fe y la relación con Dios, amados hermanos. Amén. Me he dado a entender, hermanos, un testimonio, un buen testimonio cristiano es una manera de compartir con los demás nuestra propia fe y la relación con Dios, amados hermanos. Amén. Se da un testimonio cristiano cuando los cristianos relatan cómo llegaron a conocer a Dios de la Biblia a través del movimiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amado hermano, lo más común es que compartamos cómo nos convertimos en cristianos. ¡Wow! Me doy a entender, hermanos. Así es, hermanos. Lo más común es que compartamos nuestro testimonio, cómo nos convertimos en cristianos mediante la milagrosa intervención y obra de Dios en nuestras vidas diarias a través de un evento muy específico por medio del Espíritu Santo. A menudo solo podemos ver eso en retrospectiva. Pero compartir esa experiencia es vital, amados hermanos, para atraer personas a los pies de Cristo. Además, al dar este testimonio, compartir el Evangelio de Jesucristo es siempre una gran necesidad en nuestra vida diaria. Sí, amados hermanos. Aunque podemos incluir información específica sobre cómo llegamos a aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esos detalles, a la verdad, tienen que ser el enfoque del testimonio. La atención debe contrastarse en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Amén. Amados hermanos,
Un testimonio cristiano no debe terminar con la experiencia de conversión, sino el caminar de cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Amén, hermanos. Un testimonio cristiano no debe terminar con la experiencia de la conversión, sino con el caminar de cada uno de nosotros. Sino que también debe de incluir las formas en que el Señor ha obrado en nuestra vida diaria para santificarnos para su servicio. Amén, hermanos. Así es. Como ejemplo, un testimonio podría incluir cómo Dios nos ayudó a superar un momento difícil de nuestra vida diaria. Amén, hermanos. Ese es un buen testimonio. Cómo Dios nos ayudó a superar un momento difícil de nuestra vida, como una pérdida o algún tipo de enfermedad grave, y fortaleció nuestra fe en Él a través de esa experiencia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amados hermanos, también deberíamos perder el miedo de salir a buscar almas para el Señor. También deberíamos poder describir el proceso continuo mediante el cual el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros nos conduce, nos guía, nos moldea y nos transforma en cristianos maduros. Amén, hermanos. Todo ese es un buen testimonio. El cambio que hemos tenido en nuestra vida diaria. También deberíamos poder describir el proceso continuo mediante el cual el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros nos conduce, nos guía, nos moldea y nos transforma en cristianos maduros. Nuevamente, el enfoque debe estar en el Señor y su fidelidad. Debe incluir al menos un versículo que hable de esa fidelidad que Dios tiene hacia nosotros. Óigame, Salmos 18, versículos 2 y 3 dice, wow, amén, hermanos, óigamelo. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, dice Salmos 18, 2, 3. Así es, hermanos. En nuestra vida diaria podríamos decir, el Señor es mi roca y mi lugar seguro, y aquel que me saca de las angustias. Mi Dios es mi roca en quien estoy seguro. Él es mi refugio, mi fortaleza y mi torre fuerte. Eso es lo que deberíamos decir nosotros a diario, hermanos. Amados hermanos, en esta mañana podríamos llegar a la conclusión. Amén, hermanos. Podríamos llegar a la conclusión. No es así, hermanos. Pero, amados hermanos, antes de llegar a la conclusión, debo poner algo en tu corazón. Amados hermanos, tus palabras y frases son como las pinceladas de un cuadro, dibujando tu esencia en el lienzo de la vida. Cada elección de vocabulario, cada expresión revela un fragmento de tu ser interior, pensamientos, emociones y experiencias. Y en ese proceso de creación lingüística te defines a ti mismo. Cada palabra pronunciada, cada frase escrita deja una huella en el corazón de quienes te escuchan o te rodean. Así que, amado hermano, así que elige con sabiduría
porque tus palabras no solo comunican, sino que también revelan lo que tú eres en esta vida. Amados hermanos, tu testimonio, independiente de cuán ordinario o espectacular creas tú que es una historia sobre el carácter de Dios y la relación que tú tienes con Él. Amén, hermanos, amén, hermanos, amén. Ahora podemos llegar a la conclusión, hermanos. Asegúrate de haber incluido las escrituras apropiadas en tu testimonio. Recuerda que son las escrituras las que tienen autoridad, porque son la palabra de Dios, hermanos. Amén. Como ejemplo, tu testimonio debe consistir en tomar conciencia de que fuiste separado de Dios por tu pecado. Así es, hermanos. Amén. Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. La comprensión de que pasarías la eternidad lejos de Dios si no recibieras el perdón. Todo eso lo debes de explicar. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Debes de explicar el entendimiento de que Dios envió a su Hijo único y perfecto, Jesús, para morir y pagar por tus pecados, amados. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y finalmente, amados hermanos, debes de explicar y finalmente recibir el perdón, confiando únicamente en el pago de Cristo por el pecado de cada uno de nosotros. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén, hermanos. Amados hermanos, le doy gracias a Dios en esta mañana por estar con todos vosotros. Amados hermanos, es una bendición muy grande poder explicar lo que a la verdad significa, que es un buen testimonio cristiano. Un buen testimonio cristiano puede traer almas a los pies de Cristo con una facilidad tan grande como tú no te imaginas, porque el Espíritu de Dios está envuelto en tu vida diaria. Y es así como Dios toca corazones, amados hermanos. Amados hermanos, God bless you and God bless America.